Hola, ¿qué tal? En esta revisión vamos a meternos de lleno con un tema que es, bueno, un clásico y es fundamental para el UNACOM, el síndrome disentérico. La idea es que lo analicemos con un enfoque superclínico, práctico y sobre todo aplicable, yendo directo a la información que de verdad hay que dominar. Miren, vamos a seguir un camino muy lógico, como en la clínica. Primero vamos a definir bien el cuadro. Después nos preguntamos quiénes son los posibles culpables, sobre todo en el contexto de Chile. Luego veremos cómo podemos confirmar el diagnóstico y para terminar, cómo lo manejamos. Es un mapa claro para tener todo bien ordenado en la cabeza. Muy bien, empecemos por el principio. Antes de siquiera pensar en la causa o el tratamiento, lo primero es saber reconocerlo. ¿Cuáles son esas señales, esas banderas rojas que nos gritan, esto es disentería? A ver, pongámonos en situación con este escenario. Es un caso de libro, de esos que aparecen en la práctica y por supuesto en el examen. Fiebre, dolor abdominal y esas deposiciones con sangre y moco. Esta triada, de inmediato, tiene que encendernos una ampolleta y activar una ruta de pensamiento muy específica. Tengamos este caso en mente a medida que avanzamos. Bueno, aquí está la definición formal, pero lo más importante, lo que hay que entender de verdad es que no hablamos de cualquier diarrea. La palabra clave aquí es inflamatoria. Es un proceso invasivo que ocurre en el colon. Por eso es que vemos sangre, por eso vemos moco y por eso el volumen de la diarrea es bajo. El problema no es que se secrete mucho líquido, sino que la mucosa del intestino grueso está dañada. Ahora, lo interesante de esta lista es que cada síntoma nos cuenta una parte de la historia. La diarrea con sangre y moco nos habla de invasión. El dolor en la fosa ilíaca izquierda nos sugiere que el sigmoides y el recto están afectados. Y el tenesmo, esa sensación dolorosa, esa urgencia de evacuar sin poder, ese es el sello de la inflamación rectal. Es todo el conjunto lo que nos arma el síndrome. Perfecto, ya sabemos cómo se ve. La siguiente pregunta es obvia. ¿Quién es el responsable? Y aquí, saber la epidemiología de Chile es de verdad absolutamente clave para saber en quién sospechar primero. Primero, una mirada general. La gran mayoría de las diarreas agudas en niños son virales, se pasan solas. Pero el síndrome disentérico nos obliga a poner el foco en esa otra parte del gráfico, esa porción más pequeña, pero que suele ser más grave, las causas bacterianas y a veces las parasitarias. Y si le hacemos suma a las bacterias, este gráfico nos muestra un dato que es crucial para la práctica en Chile. Ojo, aunque Shigella es como el agente clásico de la disentería y causa un montón de las diarreas con sangre, el patógeno bacteriano que más se aísla en general es Campylobacter jejuni, un dato que siempre hay que tener ahí a mano. Miren, esta tabla es oro puro para el UNACOM. Nos ayuda a diferenciar a los principales sospechosos. Fijémonos en los detalles. Shigella presenta el cuadro más explosivo, el más clásico. Salmonella está muy ligada a brotes por alimentos. Campylobacter a veces se caracteriza por un dolor abdominal que parece desproporcionado. Y la entamueba histolítica, que es un parásito, puede dar un cuadro más lento, más subagudo y tiene ese riesgo de complicaciones fuera del intestino, como el absceso hepático. Y claro, no podemos hablar de diarrea en Chile sin mencionar esto. La vacuna contra el rotavirus de verdad cambió el panorama por completo. Cómo bajaron de forma drástica las hospitalizaciones por esta causa, la importancia de los patógenos bacterianos en los cuadros más graves se hizo todavía mayor. Bien, ya tenemos el cuadro clínico y una lista de sospechosos. Ahora toca ponerse el sombrero de detective. ¿Cómo pasamos de la sospecha a tener una confirmación y de una forma ordenada y eficiente? En esto, el orden es clave. No hay que saltarse pasos. La anamnesis nos da las pistas. ¿Viajó? ¿Qué comió? ¿Alguien más está enfermo? El examen físico nos dice qué tan grave está el paciente, sobre todo el grado de deshidratación. Y solo con esa información en la mano, decidimos qué exámenes de laboratorio son realmente necesarios. Y dentro de los exámenes, el coprocultivo es clave si estamos pensando en dar antibióticos. Encontrar leucocitos en las deposiciones apoya muchísimo la sospecha de que algo está invadiendo la mucosa. Y ojo, no hay que olvidar los paneles moleculares por PCR. Cada vez se usan más, tienen una sensibilidad altísima y de hecho a veces superan al cultivo tradicional, como se ha visto en Chile para el Campylobacter. Bueno, llegamos a la última parte, y quizás la más importante para la práctica: el manejo. Una vez que tenemos el diagnóstico, o al menos una sospecha muy alta, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Esto es crucial, de verdad. El pilar número 1 siempre es la rehidratación. La gente se puede morir por deshidratación, no tanto por la bacteria en sí en la mayoría de los casos. Los antibióticos vienen después y solo si se necesitan. Y el soporte, que incluye la nutrición, ayuda a que la recuperación sea mucho más rápida. Aquí tenemos una distinción que es pregunta-examen y de la vida real. Si tenemos una disentería bacteriana grave y necesitamos empezar un tratamiento empírico, el antibiótico no es el mismo para todos. En niños, la elección es acitromicina. En adultos, en cambio, se prefiere una fluoroquinolona, como el ciprofloxacin. Y claro, si tenemos la suerte de identificar al culpable, el tratamiento ya es dirigido. Para Shigella la cosa es clara, pero fíjense bien en la amebiasis. No alcanza con dar metronidazol para la infección. Es fundamental después agregar un amebicida luminal para limpiar los quistes del intestino y así evitar que la persona recaiga o contagie. Ese es un detalle que marca toda la diferencia. Ojo con esto, porque es un punto de seguridad que no se nos puede pasar. Es que, la tentación de dar algo para cortar la diarrea es grande, ¿cierto? Pero en una infección invasiva es una pésima idea. ¿Por qué? Porque al frenar el intestino, básicamente estamos atrapando al bicho y a sus toxinas adentro. Y eso puede empeorar todo y llevarnos a complicaciones que son súper graves. Y para cerrar, queda en el aire una pregunta que lo integra todo. Porque no se trata solo de memorizar que no se usa loperamida. La clave es entender el por qué. Así que la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo exacto, la fisiopatología por la cual retener la toxina Shiga en el intestino puede terminar causando daño en los riñones, anemia hemolítica y trombocitopenia? Reflexionar sobre esa conexión es lo que de verdad fija el conocimiento a un nivel mucho más profundo.